Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Arias, Presente. Arjón, Presente. Ávila, Presente. Vándala, Presente, doctor. Castellanos, Presente. De la Cruz, Presente. García Rangel, Presente. García Rodríguez, Presente. Gutiérrez Salas, Presente. Ibarra, Presente, mi doc. La Fuente, Presente. Macías, Presente. Martínez, Presente. Navarro, Presente. Obregón, Presente. Ontiveros, Presente. Pacheco, Presente. Polanco, Presente. Rodríguez, Presente. Rojas, Presente. Salazar, Presente. Villa, Presente. Villalba, Aquí, doctor, presente. muy bien, Villalobos, Presente, doctor. Zapata, Presente, doctor. bien, Tavares, perfecto. Entonces, ya continuando con el tema, nada más haciendo un breve resumen lo que vimos ayer en la situación de las necesidades hídricas basales. Los primeros 10 kilos, 100 mililitros, los segundos 10 kilos, 50 mililitros, y ya todos los kilos que resten, 20 mililitros. Y ya en esa forma, una ecuación rápida y fácil para nosotros ver los requerimientos hídricos mínimos de un paciente que vamos a dejar en ayuno. Y ya en base a eso, damos las indicaciones en el expediente y ya basados también con los requerimientos de sodio, de cloro y de carbohidratos, podemos mezclar nosotros las soluciones glucosadas con la solución fisiológica. Recordando que generalmente las soluciones en una situación sin cambios, en una situación de ayuno transitorio, pues generalmente son de 2:1, en una proporción de 2 de glucosado con una de fisiológico. Perfecto. Adelante, doctora. Bueno, en cuanto a una estrategia alternativa, va a ser reponer las pérdidas de agua calculada en orina, heces y las pérdidas insensibles con solución salina hipotónica y no con agua sola. Esto aportará un poco de sodio a los riñones para que estos se ajusten a concentración. Bueno, se deben de considerar los déficits de volumen en enfermos que presentan pérdidas gastrointestinales obvias como emesis o diarrea. Son menos obvias las pérdidas de líquido que se conocen como pérdidas de líquido extracelulares del tercer espacio o pérdidas de líquido no funcionales, que estos se van a presentar en obstrucción gastrointestinal, en inflamación peritoneal o intestinal, en ascitis, lesiones por aplastamiento, quemaduras e infecciones graves del tejido blando como lo es la fascitis necrosante. Bueno, van a predominar los signos cardiovasculares de taquicardia y de ortostasis como una pérdida aguda del volumen, y se van a acompañar por oliguria y hemoconcentración. Una vez que se diagnostica el déficit de volumen, se va a iniciar una restitución rápida de líquidos que por lo general va a ser con una solución cristaloide isotónica. Esto ya según el perfil particular de electrolitos. Los pacientes cardiovasculares del déficit de volumen van a recibir un bolo de 1 a 2 litros de líquido isotónico seguido de una infusión continua. En este cuadro, pues, ya lo habíamos visto, que son los signos y síntomas de las alteraciones de volumen. Pues ya lo habíamos visto, no me voy a detener tanto en ese cuadrito. Bueno, la reanimación esta se debe de seguir por la atenuación de los signos del déficit de volumen, el restablecimiento de los signos vitales, la conservación de una diuresis adecuada,
es de medio a 1 mililitro por kilogramo por hora en adulto, y corrección del déficit de base. En pacientes en quienes no se corrige el déficit de volumen, los que padecen deterioro de la función renal y los enfermos de edad avanzada se deben someter a una vigilancia más intensa en unidad de cuidados intensivos, y en estos pacientes va a ser necesario vigilar la presión venosa central o el gasto cardíaco con un método de penetración corporal desde un principio. Si el déficit de volumen cursa con anomalías electrolíticas sintomáticas, va a ser necesario corregirlas a tal grado que se alivien los síntomas agudos antes de la intervención quirúrgica. Va a ser seguro corregir hipernatremia grave, la que es relacionada con un déficit de volumen con lentitud mediante solución salina al 0.45%, o de Ringer con lactato en lugar de glucosa al 5% sola. Bueno, ahorita, doctora, de lo que nos mencionas, recordemos ese dato también. Una vigilancia de líquidos en forma general, vigilando la diuresis, 0.5 mililitros a 1 mililitro por kilo de peso es lo más ideal. Si estamos en quirófano, cada hora podemos ya nosotros saber, nuestro paciente, cuál debe de ser su diuresis horaria, y podemos, el anestesiólogo, que es el que va a cargar de manejar entradas y salidas de líquidos, si la diuresis está baja o está alta en nuestros pacientes. Y ya va a saber cuál debe de ser la diuresis cada hora. Si queremos hacer un manejo estricto de líquidos, ahorita comentó la doctora, tendríamos que hacer un control de líquidos exactos. En el cuadro, en la hoja de enfermería, en el control enfermero, ahí se va a notar si le pasaron sangre, si le pasaron cuántos litros de soluciones por cada turno, si pasamos algún medicamento diluido en solución, y todo eso cuenta como ingestas. Si hubo vía oral, si hubo alguna administración de algún otro producto, lo tenemos que anotar ahí como líquidos de entrada. Y en los líquidos de egreso, pues tenemos que ver cada turno o cada hora, según lo que vaya el control de enfermeros, y debemos de ver cuánto fue la diuresis en el turno, cuánto fue si hubo diarrea, cuánto se calcula que hubo de pérdidas de diarrea, si hubo vómitos, cuánto se calcula de vómitos, si tenemos una sonda nasogástrica, cuánto fue el reflujo en ese turno, y también ahí agregamos las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles van a ser entre 600 y 800 mililitros si es un paciente que no tiene cuadro febril o una insuficiencia respiratoria que nos aumente al máximo la pérdida de agua por la respiración. Y si no, pues lo colocamos en esas cantidades, 600, 800 mililitros en 24 horas. Hacemos nuestro resultado final, cuántas ingestas y cuánto gasto o excretas. Si nosotros vemos que nuestro gasto fue 500 mililitros más, pues nosotros lo tenemos que reponer con solución, dependiendo de el extra que se haya desechado, si fue jugo gástrico, si fue diarrea. Ya trataremos de colocar alguna situación con mayor potasio, con menor potasio, alguna solución como lo marca aquí la doctora, que puede ser un Ringer lactato o puede ser una solución al medio normal en caso de pérdidas por diarrea, o si no, simplemente con solución glucosada. Esas las reponemos al día siguiente, y así vamos haciendo nuestro cálculo del paciente para saber exactamente sus ingresos y sus egresos de líquidos mediante un control de líquidos estricto. Generalmente esto, pues a veces eso es solamente en las unidades de terapia intensiva. Otra manera también de realizar una adecuada medición de las necesidades de líquidos, pues aparte de la filtración urinaria, aparte de las ingestas y excretas, pues sería colocando un catéter venoso central para ver por medio de la medición de la PVC si hay un exceso de líquidos o una falta de líquidos,
y si todavía vamos allá, mediante una monitorización con un catéter de Swan-Ganz para ver el gasto cardíaco y saber también si hay necesidad de volumen o no hay necesidad de volumen. Ya son situaciones más finas, sobre todo en los pacientes que están más delicados en cuanto a una función cardíaca. A veces los límites cardíacos para manejar líquidos están muy reducida y una cantidad extra pues nos puede caer en una insuficiencia severa por una disfunción cardíaca para no poder manejar un volumen más allá de lo normal, o bien caernos en una insuficiencia cardíaca con retención de líquidos, edema agudo pulmonar, sobre todo en esos casos en donde debemos de manejar los líquidos de una manera más precisa. Pero sí que no se nos olvide ya que el valor de la diuresis horaria es de 0.5 mililitros a 1 mililitro por kilo de peso por hora. Muy bien, adelante, doctor. Si tienen alguna pregunta. No, doctor. No, doctor. Muy bien, adelante, doctor. Bueno, en cuanto al tratamiento transoperatorio con líquidos, las operaciones abdominales abiertas, pérdida de sangre pérdida de sangre medida durante el procedimiento, se va a acompañar de pérdidas extracelulares constantes en forma de edema de la pared intestinal, líquido peritoneal y edema de la herida durante el procedimiento. Las heridas grandes del tejido blando, así como las fracturas complejas con lesión concurrente del tejido blando y las quemaduras se van a relacionar con pérdidas al tercer espacio. Estas deben considerarse pues en quirófano. El volumen funcional del líquido extracelular se va a reducir, pero el cuerpo no va a perder líquidos. Entonces, pues solamente va a ser el líquido extracelular, no necesariamente el cuerpo las va a perder. Las pérdidas funcionales se denominan pérdidas parasitarias, secuestro o edema en tercer espacio. Esto ya que el volumen perdido no participa en las funciones normales del líquido extracelular, ya que el volumen, perdón. La reposición del líquido extracelular durante una operación va a requerir de 500 a 1000 mililitros por hora de una solución salina balanceada para sostener la homeostasis. Y aquí no va a ser necesario agregar albúmina, sino otras soluciones coloides a los líquidos transoperatorios. Sí, aquí lo que nos comenta es todas las concentraciones de líquidos en el tercer espacio. Vamos a suponer un paciente con una elefantiasis, cuando hay una linfoedema de los miembros inferiores o en una insuficiencia venosa periférica. A veces llegamos a tener unas piernas, pero precisamente por eso se llama elefantiasis, una pierna de tipo elefante. En los pacientes con ascitis pueden llegar a colectar 13 litros de líquidos en la cavidad abdominal, es un tercer espacio, pero ese líquido no entra en las funciones generales del organismo, entonces no cuenta como una alteración de líquidos y no nos va a causar otro desbalance si no tenemos pérdidas extras. Sin embargo, tenemos una cantidad de líquido secuestrada que nos dificulta precisamente el manejo de las funciones de líquidos en el organismo. Ahí sí hay que utilizar algunos métodos para tratar de eliminar ese líquido. Y uno de los métodos es precisamente el que menciona, a través de albúminas, para tratar de extraer ese líquido de esos lugares y que no se vuelvan a presentar. Generalmente las paracentesis, eso es lo que hace, se hacen las extracciones de líquido de la cavidad abdominal, una paracentesis, pero si no tenemos el adecuado incremento de
proteínas o de osmolaridad en la sangre, pues el líquido otra vez se vuelve a formar con la consiguiente deshidratación y falta de líquidos en forma general. Entonces sí son patologías que también debemos de considerar en relación a las necesidades de líquidos. Adelante, doctor. Bueno, en cuanto al tratamiento postoperatorio con líquidos, este tratamiento se va a basar en el estado de volumen calculado del paciente y en las pérdidas constantes de líquido proyectadas. En cuanto al periodo inicial en el postoperatorio, se va a administrar una solución isotónica y la reanimación se va a valorar según el restablecimiento de valores aceptables de los signos vitales y de la diuresis. En un caso más complicado, va a ser según la corrección de los déficits de base o lactato. Si hay duda, se va a insertar un catéter venoso central o un catéter de Schwann-Ganz, no sé si se pronuncia así, Sí, un pero Schwann-Ganz, sí. A fin de ayudar a guiar el tratamiento con líquido. Es lo que comentamos ahorita. Sí. De las primeras 24 horas a 48 horas se van a cambiar los líquidos a una solución glucosada al 5% en solución salina al 0.45%, a la que se le va a añadir dextrosa en pacientes que no toleran la nutrición entérica. Si la función renal es normal y la diuresis es adecuada, se va a agregar potasio a los líquidos intravenosos y bueno, las prescripciones diarias de líquidos van a iniciar con la valoración del estado del volumen del paciente y la estimación de anomalías electrolíticas. La diuresis postoperatoria va a requerir de atención para reponer las pérdidas urinarias de potasio y todas las pérdidas como el vómito, la succión nasogástrica, drenajes, gasto urinario y pérdidas insensibles, estas se van a restituir con soluciones de sodio parenteral apropiada. No sé si quiere comentar algo así, doctor. Sí, es lo que ahorita habíamos comentado de cómo si son vómitos, succión nasogástrica, drenajes, si es una pérdida de líquidos en tubo digestivo superior, pues va a ser necesario administrar soluciones, sobre todo con soluciones salinas, y como si es a base de diarrea o de algunos otros elementos, a veces tenemos que administrar soluciones y algo de potasio para poder establecer la homeostasis que el organismo siempre busca. Y lo más general y lo más importante pues es la diuresis horaria, que es la que debemos de vigilar nosotros. A veces los desequilibrios ácido básico y las mediciones del lactato no son tan prácticas ni tan rápidas para hacer las correcciones de líquidos, y con estas que tenemos aquí pues podemos hacer nosotros la recuperación. En los casos de grandes pérdidas de tubo digestivo, pues la reponemos volumen a volumen. Si perdemos 500, vamos a reponer con una solución de 500. Si la diarrea nos reportan 10 evacuaciones y se perdieron 700 mililitros aproximados, pues vamos a reponer 700 mililitros. En el quirófano, si se pierden en el aproximado que mida el anestesiólogo en cuanto a la succión de sangre y en cuanto a las compresas húmedas sangrantes que se sacan de cavidad abdominal, pues lo reponemos con sangre total para que sea 1 por 1. Muy bien, adelante, doctora. En las consideraciones especiales en pacientes posoperatorios, aquí un trastorno común en el posoperatorio va a ser el exceso de volumen. Cuando a la administración de líquidos isotónicos mayor que la necesidad real, puede provocar una expansión del volumen. La causa podría ser una estimación excesiva de las pérdidas del tercer espacio o gastrointestinales constantes, que estas van a ser difíciles de cuantificar de manera exacta.
Bueno, el primer signo de sobrecarga de volumen va a ser el aumento de peso. Aquí el paciente promedio en el posoperatorio que no recibe apoyo nutricional debe perder alrededor de 0.11 a 0.23 kilogramos por día por el catabolismo. El edema periférico no siempre se va a relacionar con una sobrecarga de volumen, ya que aquí puede haber una expansión excesiva del líquido extracelular total que se va a acompañar de un déficit de volumen del plasma circulante. Aquí también puede haber hemoconcentración y el tratamiento va a depender del volumen y la composición de la pérdida de líquido. Y en casi todos los casos del déficit de volumen va a ser suficiente restituirlo con una solución isotónica mientras se valoran las alteraciones en la concentración y en la composición. En las anomalías de los electrolitos en pacientes quirúrgicos específicos, vamos a tener a pacientes con trastornos neurológicos, que pues aquí se va a presentar el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Esta puede surgir a causa de una lesión en la cabeza o una intervención quirúrgica del sistema nervioso central, y se va a relacionar con fármacos como la morfina, las sustancias no esteroideas, la oxitocina y con varios padecimientos pulmonares y endocrinos como el hipotiroidismo y la deficiencia de glucocorticoides. Se va a observar relacionado con varias neoplasias, en especial con el cáncer de pulmón, el carcinoma pancreático, timomas y enfermedad de Hodgkin. Aquí se debe de considerar en pacientes hipovolémicos o natrémicos con elevación de las concentraciones de sodio en orina y de la osmolalidad urinaria. Aquí va a ser necesario corregir el problema subyacente si es posible, y el objetivo es lograr un equilibrio hídrico neto para evitar el agotamiento de volumen que altera la función renal. Puede utilizarse aquí la furosemida para inducir la pérdida de agua libre, y si persiste la hiponatremia, se puede añadir soluciones isotónicas e hipertónicas. En cuanto a la administración de una solución salina isotónica, si empeora el problema, la concentración urinaria de sodio va a ser superior a la de líquido administrado. Y en esta situación podemos utilizar los diuréticos de asa, ya que estos evitan la concentración mayor de la orina. Y en los estados crónicos del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, cuando es difícil conservar la restricción de líquidos a largo plazo o sea ineficaz, también se va a poder administrar la demecloxicilina y litio para inducir la pérdida de agua libre. Después está la diabetes insípida, que va a ser un trastorno de la estimulación que ejerce la hormona antidiurética y se va a manifestar por la orina diluida en la hipernatremia. Vamos a tener tres tipos, que es la central y la nefrógena. Bueno, la central es el resultado de un defecto en la secreción de la hormona antidiurética, y la diabetes insípida nefrógena se va a deber a una alteración de la respuesta del órgano final a la hormona antidiurética. Si la diabetes insípida central es secundaria con frecuencia a una operación o lesión de la hipófisis, también como lesión cerrada de la cabeza o encefalopatía anóxica. Y la diabetes insípida nefrógena se va a relacionar con la hipopotasemia, medios de contraste radiológicos y ciertos fármacos como los aminoglucósidos y la anfotericina B. En pacientes que sí pueden ingerir, el estado de volumen puede ser normal,
ya que la sed va a estimular el incremento de consumo. Y en pacientes incapaces que toleran la vía oral, pues puede haber una disminución del volumen. El diagnóstico se va a confirmar comprobando un incremento paradójico de la osmolalidad urinaria en respuesta a un periodo de supresión de agua, y si es leve, pues va a haber agua libre, y si es grave, se va a añadir vasopresina de 5 unidades por vía subcutánea cada 6 a 8 horas. En cuanto a la pérdida cerebral de sal, pues es un diagnóstico de exclusión que ocurre en pacientes con lesión cerebral y pérdida renal de sodio y cloruro. Y la natriuresis en pacientes con un volumen extracelular disminuido va a ser un indicio del posible diagnóstico de la pérdida cerebral de sal. En cuanto a los pacientes desnutridos, pues vamos a tener el síndrome de realimentación. Este es un estado potencialmente letal que se puede presentar con la alimentación rápida y excesiva de los pacientes con desnutrición subyacente a grave causada por inanición, alcoholismo, apoyo entérico o parenteral tardío. También por anorexia nerviosa o pérdida masiva del peso en pacientes obesos. Aquí con la alimentación, el cambio en el metabolismo de grasas a carbohidratos va a estimular la liberación de insulina, lo que va a resultar la captación celular de electrolitos como el fosfato, el magnesio, el potasio y el calcio. El síndrome de realimentación se va a relacionar con la realimentación intestinal o parenteral y puede provocar síntomas como arritmias cardíacas, confusión e insuficiencia respiratoria. Para evitar el síndrome de realimentación, se va a tener que corregir los déficits subyacentes de electrolitos y del volumen. Y antes de iniciar la alimentación, va a ser necesario administrar tiamina. La restitución calórica también debe instituirse con lentitud o incrementarse de manera gradual durante la primera semana. Bueno, en pacientes con insuficiencia renal aguda, si existe hiperacemia prerrenal, va a ser necesario corregir el déficit de volumen subyacente. Y una vez que se establece la necrosis tubular aguda, debe tomarse medidas para restringir el consumo diario de líquidos, esto con el fin de igualar la diuresis y las pérdidas insensibles y gastrointestinales. La hiponatremia va a ser muy común en la insuficiencia renal establecida, y esto se debe al catabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas, también así como el agua libre administrada. Y aquí tenemos el tratamiento de la hiperpotasemia sintomática, que pues ya se los había mencionado, pero está el Kayexalate en una administración oral de 15 a 30 gramos en 50 a 100 mililitros de sorbitol al 20%, y la administración rectal de 50 gramos en 200 mililitros de sorbitol al 20%, o diálisis. En cuanto al cambio de potasio, bueno, aquí se podría administrar una ampolleta de solución glucosada al 50% y 5 a 10 unidades de insulina regular intravenosa, o una ampolleta de bicarbonato intravenosa. Y para contrarrestar los efectos cardíacos, pues se administra gluconato de calcio de 5 a 10 mililitros de solución al 10%. Cuando la hiponatremia es grave, pues ya lo habíamos comentado, que va a requerir de diálisis, y la insuficiencia renal aguda se va a acompañar de hipocalcemia, de hipermagnesemia e hiperfosfatemia. Se debe verificar si existe hipocalcemia. Esto pues se verifica midiendo el calcio ionizado. Esto ya que muchos pacientes también son hipoalbuminémicos. Aquí también se puede utilizar fijadores de fosfato para controlar la hiperfosfatemia. En los casos más graves, pues va a requerir la diálisis.
Se puede también observar acidosis metabólica en la insuficiencia renal, porque los riñones van a perder su capacidad para eliminar sus productos ácidos. Y se usa bicarbonato, pero pues en este caso se va a requerir la diálisis. Hasta aquí, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, aquí es una serie de padecimientos que ya más o menos ahorita los ubicaron, los síndromes inapropiados de la hormona antidiurética, la diabetes insípida, la insuficiencia renal, las pérdidas de sal cerebrales y los pacientes desnutridos, los síndromes de realimentación. Entonces, todos estos pues sí requieren cuantificaciones exactas del sodio urinario en relación al sodio sérico, las mediciones de urea, creatinina, ácido láctico, para poder hacer un control adecuado de todas estas descontroles electrolíticos en el organismo. Son padecimientos específicos que por eso así se comentaron y son padecimientos que debemos de evaluar sobre todo en las unidades de terapia intensiva. Casi cuando los pacientes son perdedores de sal, sí están en una situación crítica y tienen que ser revisados en las unidades de terapia intensiva. Incluso en algunas condiciones, pues es necesario hasta valorar el uso de una intubación para mantener al paciente en lo mejor posible para evitar tratar de llegar a las alteraciones de crisis convulsivas o estados de coma, más que sea un coma inducido, por la posibilidad de los daños subsecuentes en estas condiciones. Acuérdense que hemos mencionado de las alteraciones de sodio que nos llevan a esas alteraciones neurológicas, y en las alteraciones de potasio, pues hacer los cuidados y las vigilancias adecuadas para ver si hacemos el manejo como ahorita nos lo mencionaron, sobre todo en la hipercalemia en los casos de incremento de sodio. Esos tratamientos, como ahorita lo mencionaron, pues puede ser la absorción de sodio a través de soluciones o a través de enemas, o también a través de ámpulas de cloruro de potasio para poder nivelar los valores serios de sodio en el organismo. Muy bien. Adelante, doctora. En cuanto a los pacientes con cáncer, pues aquí la hiponatremia es hipovolémica. Esto a causa de la pérdida renal de sodio por diuréticos o por nefropatía con pérdida de sal. Y también es debido a ciertos fármacos quimioterapéuticos como lo es el cisplatino. Cisplatino, perdón, sí. Y en pacientes con lesiones intracerebrales podía manifestarse también pérdida cerebral de sal. Puede haber hiponatremia normovolémica asociada con el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética en el cáncer cervical, linfoma y leucemia, o también a causa de pues ciertos fármacos quimioterapéuticos. Aquí la causa más frecuente de hiponatremia en enfermos de cáncer son el consumo deficiente o la pérdida gastrointestinal de volumen. También es posible que se presente hipopotasemia debido a pérdidas gastrointestinales relacionadas con la diarrea, que va a ocasionar la enteritis por radiación o quimioterapia, o de una manera más directa por tumores, como lo son los adenomas vellosos del colon. Permítame salir. Listo. El síndrome de lisis tumoral, suele precipitar hiperpotasemia grave, esto a causa de una gran destrucción celular. También va a haber hipocalcemia después de extirpar un tumor tiroideo o paratiroideo luego de una disección central de cuello por daño de las glándulas paratiroides.
Vamos a tener un síndrome de hueso hambriento que esta va a producir hipocalcemia